Bueno, pues empezamos la segunda clase del tema 14. Habíamos estado viendo en la primera clase los adyuvantes y los compuestos que utilizábamos eh, para conseguir inducir respuestas inmunes frente a ciertos antígenos. Habíamos visto también los carriers o transportadores. Habíamos visto cómo se podía utilizar Bacillus calmette-guerin, que es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, como adyuvante en inmunización experimental para producir anticuerpos. Ahora vamos a ver que ese mismo compuesto, en dosis más altas y por sí solo, lo podemos, bueno, dicho compuesto, esa misma preparación de micobacterias, la podemos utilizar para vacunar a seres humanos frente a la tuberculosis. Sería otro uso del BCG. Y, y bueno, esto es una vacuna pues que se hace a partir de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que se obtuvo casi hace un siglo en el Instituto Pasteur y que bueno, es una buena vacuna para prevenir una forma mortal de tuberculosis en niños pequeños, pero no previene al 100% la tuberculosis pulmonar que se produce en los individuos adultos. Y veremos por qué. Vamos a ver qué es para lo que vale. Bueno, aquí veis, esto es una radiografía y ves esos puntitos blancos son eh, granulomas que se forman en los pulmones de un niño pequeño cuando sufren la infección por Mycobacterium tuberculosis. Se forman granulomas pequeños que no son capaces de contener al patógeno. El patógeno se extiende por todo el organismo y se muere. Aquí vemos lo mismo en tomografía. Y, y bueno, esta vacuna lo que hace es prevenir este tipo de tuberculosis que se llama miliar porque se forman gran cantidad de pequeños granulomas, ¿vale? ¿Qué es lo que consigue esta vacuna? Pues bajar la mortalidad por tuberculosis en niños desde una tasa del 25% sin vacunación a una mortalidad del 1,8%, es decir, es bastante eficaz en eso. Sin embargo, como ya he comentado anteriormente, no protege contra la tuberculosis de forma completa contra la tuberculosis pulmonar en los adultos. Y la causa de esta falta de protección se debe a que, como hemos visto, este bacilo se obtiene a partir de un Mycobacterium bovino, es decir, es parecido al humano, pero no genéticamente igual, y además pues lleva un siglo, ¿no? Cultivándose y ha ido acumulando muchas diferencias genéticas y antigénicas con el micobacterio. De hecho, tiene distinto, pues un 2,5% del genoma del BCG es distinto del Mycobacterium de los humanos y le faltan algunas proteínas de virulencia que son muy importantes, como ESAT6, y esto hace que, bueno, pues que, digamos, no es lo mismo. Se parece antigénicamente, pero no es lo mismo. Y la inmunidad cruzada que produce el BCG es incompleta. Por tanto, si quisiéramos hacer una vacuna que protegiera de la tuberculosis a los adultos, pues tendríamos que intentar vacunar no con con el BCG, sino digamos, de otra manera, ¿no? ¿Qué otras maneras se están investigando, se están desarrollando? Sí, bueno, esto es lo que vamos a ver. Se pueden hacer varias cosas. Una es trabajar a partir de Mycobacterium tuberculosis atenuados a los que se les van desactivando genes de virulencia. Esto en la cuestión, el riesgo puede ser
que si no atenuamos bien a estos microorganismos, pues estemos generando un nuevo patógeno, ¿no? Otra posibilidad es transferir a Mycobacterium bovis algunos de esos genes que son inmunogénicos y que son importantes, serían importantes en la defensa frente al Mycobacterium humanos y, bueno, pues incorporarlos a una cepa menos virulenta. Luego también hay otra posibilidad que son lo que se llaman vacunas de subunidades a partir de estimulación con antígenos seleccionados de Mycobacterium y en este caso sí que habría que añadir adyuvantes. En los casos anteriores serían vacunas hechas a partir de microorganismos completos. También se pueden introducir genes de Mycobacterium que produzcan proteínas inmunogénicas en un vector que, como podría ser, por ejemplo, un virus atenuado. Otro uso, bueno, hemos visto dos usos, ¿no?, del BCG como adyuvante y como vacuna, pero también podemos, en modelos animales de enfermedad, concretamente hay un modelo en ratón para provocar enfermedades inflamatorias de las articulaciones, como la artritis reumatoide. Aquí tenéis la patita del ratón inflamada y esto sería la patita normal. Aquí tenemos un aparato con el cual se puede medir el grado de inflamación de la articulación y ¿cómo se trabaja este modelo? Bueno, pues inyectamos al animal el adyuvante completo de Freund con el colágeno. Esto va a estimular la formación de anticuerpos anticolágeno y eso va a producir una inflamación en los tejidos donde hay colágeno, va a producir una inflamación articular, ¿vale? Esta inflamación también la podemos, en lugar de inyectando un antígeno, la podemos producir inyectando anticuerpos anticolágeno, ¿vale? Sería otra manera de inducirla. Y una vez que hemos provocado esa inflamación, podemos testar el efecto de tratamientos farmacológicos para reducir la inflamación articular y viendo cómo se reduce el grado de inflamación que se ha provocado experimentalmente al ratón. Bueno, ahora os voy a mostrar unas tablas que, aunque veréis que vienen muchos nombres, muchos compuestos y tal, no quiero que os los aprendáis de memoria, simplemente os voy a señalar un poco las ideas importantes, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que serían los adyuvantes y los vamos a ver en dos tablas. En una primera vamos a ver adyuvantes que funcionan de una manera física, como os había dicho el primer día, formando partículas de distinto tipo para que sean fagocitadas. Y fijaros, y todos van a tener algún componente, digamos, lipídico o algún componente que forma partículas, liposomas. Bien, por ejemplo, tenemos adyuvantes que están basados en escualeno, que es un aceite que se saca de los escualos, de los tiburones. También tenemos otros adyuvantes basados en un gel de hidróxido de aluminio. Por ejemplo, este es el que se utiliza para el toxoide tetánico, que sería la toxina tetánica desnaturalizada con calor y formaldehído, pues para que sea inmunogénica se combina con este gel de hidróxido de aluminio y eso produce una respuesta de anticuerpos, ¿vale? Si diéramos solo el toxoide, no induciríamos una respuesta de anticuerpos. Luego ya conocemos el adyuvante completo de Freund, que era un aceite mineral, parafina, que se mezcla con el agua y con las proteínas que queremos, frente a las cuales queremos producir anticuerpos, y se le añade el BCG. Y este BCG, este Mycobacterium bovis, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene moléculas que son ligandos de una serie de receptores que veréis en tercero cuando deis inmunología, que son los receptores TLR2, TLR4, TLR9, y también algunos compuestos azucarados que estimulan otro receptor. Todo esto son receptores de las células fagocíticas que se estimulan por moléculas bacterianas. Y de esta manera la célula fagocítica, digamos, se activa, estimula a los linfocitos T helper, los linfocitos T helper producen interferón gamma y el interferón gamma sobre las células B
las estimula a proliferar, a producir inmunoglobulinas, ¿vale? M y G. Esto se va a utilizar se va a estimular en la primera inmunización. Si lo utilizáramos en las siguientes inmunizaciones, en las dosis de recuerdo, tenemos el riesgo de que se produzca una reacción de hipersensibilidad, porque el animal ya está sensibilizado contra esa proteína con la que hemos acompañado el adyuvante de Freund, y entonces va a tener una reacción muy fuerte a las dosis de recuerdo. Entonces, por eso lo que se utiliza en las dosis de recuerdo es un adyuvante distinto que se llama adyuvante de Freund incompleto, que es lo mismo que el completo, pero sin los compuestos bacterianos, sin el BCG, ¿vale? Es decir, sería parafina y la proteína. Y esto, bueno, es suficiente para aumentar las concentraciones de anticuerpos contra la proteína con la que queremos inmunizar. Luego también tenemos otros adyuvantes, también en este caso unos que se llaman, se llaman ISCOMs, complejos inmunoestimuladores, que son unas vesículas que con colesterol, con fosfolípidos, con saponina, que lo que van a hacer es, pues eso, formar partículas lipídicas en las cuales se van a incorporar las proteínas con las que queremos inmunizar y que van a estimular la formación de anticuerpos. Aquí tenemos otra segunda categoría de anticuerpos que ya serían unos de adyuvantes, que son los adyuvantes que se han producido, digamos, en tiempos más modernos y que son moléculas que lo que van a hacer es estimular receptores de las células fagocíticas y que van a hacer que estas células fagocíticas estimulen la respuesta de las células T y de los anticuerpos. Básicamente, la idea que os tenéis que llevar aquí es que son moléculas que son moléculas muy típicas de patógenos y que, por tanto, estimulan en los macrófagos unos receptores que se llaman PRRs, receptores de reconocimiento de patrones, y que bueno, veis, os he marcado aquí en rojo lo más importante. Pues hay unos cuantos que son, ¿ves? Son compuestos de nucleótidos cíclicos, todos estos primeros, y que lo que van a estimular es un receptor que se llama STING, y que lo que hace este receptor es estimular la producción de interferón, con lo cual empezamos a dar una respuesta como si el antígeno que acompañe a estos adyuvantes pues fuese una proteína de un virus, es decir, estimula proteínas antivirales. Luego tenemos otro que lo que hace es inducir una respuesta que se llama inflamasoma, que es una respuesta que produce la estimulación de interleucina 1 y que es una respuesta del tipo que se produce frente a las bacterias. Luego también tenemos otro adyuvante que es una flagelina bacteriana recombinante. Otro que es una imidazolquinolina. Los PRRs. Los PRRs son receptores de patrones de reconocimiento de patrones, y esos patrones son patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, moléculas típicamente bacterianas, y lo que van a estimular es la acción de las células fagocíticas para fagocitar y estimular respuestas inmunes contra esas cosas que fagocitan. Sería una manera, son unos receptores que informan a las células del sistema inmune de que hay un patógeno, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, íbamos por ya os digo, las moléculas concretas no me importan. Quiero que veáis que todas ellas, pues por ejemplo, otros adyuvantes contienen lipopolisacárido, que sabéis que es una molécula de las bacterias gram negativas. Otros tienen el lípido A, que también es un compuesto que es también microbiano, o como por ejemplo, el muramildipéptido, y lo que van a hacer es estimular las células fagocíticas. Hay otra serie de adyuvantes que están basados en
nucleótidos. Estas siglas lo que significan es citosina, paratioguanina, oligodinucleótido, que básicamente lo que son nucleótidos típicos de genomas bacterianos y víricos. Y lo que van a hacer es estimular a nuestras células que van a sentir que están siendo infectadas por un virus o por una bacteria. ¿Vale? Aquí tenemos un poliinosina citidina, un ácido poliinosina policitidina que, bueno, es un ácido nucleico artificial y que lo que va a hacer es, bueno, pues estimular respuestas como si tuviéramos genomas víricos dentro de las células. Realmente aquí, ya os digo, no me importan los nombres, lo que quiero es que veáis que con estas moléculas que típicamente aparecen en los microorganismos, si nosotros mezclamos estas moléculas con alguna proteína, vamos a conseguir estimular a nuestro sistema inmune para que reaccione contra esa proteína, como si estuviera sufriendo una infección. Tener en cuenta que al fin y al cabo una vacuna, ¿qué es? Una vacuna es engañar al sistema inmune, hacerle sentir que está sufriendo una infección, aunque realmente no hay ninguna infección. ¿Vale? Hay moléculas de los organismos infecciosos, pero no hay una infección real. ¿Vale? Es decir, estamos haciendo como una infección de pega, ¿no? De entrenamiento para producir una respuesta del sistema inmune que produzca anticuerpos contra las moléculas que estamos incorporando a esa vacuna. Bien, pues con esto hemos acabado la parte de los adyuvantes y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es la parte que tiene que ver con los... habíamos visto cómo se generaban antisueros, luego veremos una cosa interesante de los antisueros que ha salido publicada muy recientemente, hace una semana, acerca del COVID, pero ahora vamos a dejar eso de los antisueros, luego ya volveremos. Acordaros que los antisueros simplemente si nosotros inyectamos una proteína con un adyuvante a un animal de experimentación y el animal va a producir una serie de anticuerpos contra esa proteína y eso lo llamamos antisuero policlonal porque estaba formado, era una mezcla de distintos anticuerpos producidos por distintos clones. Sin embargo, dijimos que eso tenía muchas limitaciones para utilizarlo como reactivo de inmunodiagnóstico y también tiene todavía más limitaciones, sobre todo si lo queremos usar para la terapia. Para usar los anticuerpos como agentes terapéuticos necesitaríamos tener anticuerpos puros, ¿no? Que tuviéramos un anticuerpo producido por un determinado clon, que tuviera una determinada afinidad, por un determinado epítopo. Epítopos son estos pedacitos de la molécula antigénica, ¿no? Y de esa manera tendríamos un producto homogéneo y lo podríamos registrar y lo podríamos comercializar y podríamos convertirlo en un fármaco. Bien, sin embargo esto, cuando se intentaba, a la gente se le ocurrió, oye, pues voy a intentar, voy a aislar los clones de un ratón inmunizado y voy a purificarlos, voy a intentar inmortalizar esos clones, voy a producir un anticuerpo, lo voy a registrar, lo voy a patentar y esto va a ser la panacea. ¿Y qué pasaba? Que intentaban las células se morían. Entonces, ¿quiénes resolvieron este problema? Pues estos dos señores, George Kohler y César Milstein, que, bueno, pues allá por finales de los años 70 desarrollaron una técnica con la cual pues lograron inmortalizar a las células productoras de anticuerpos. Ahora os cuento. ¿Cómo se aíslan las células productoras de anticuerpo? Veis que aquí pone aislar spleen cells. Spleen, ¿sabéis lo que es? El bazo. Muchos linfocitos viven en el bazo. El bazo es un órgano linfoide secundario que actúa de filtro para la sangre y entonces ahí podemos sacar de un ratón, aunque sea muy pequeñito, pues podemos sacar millones de células inmunes y millones de linfocitos B. Bien,
Entonces, para eso es necesario, para quitarle el bazo a un ratón, hay que sacrificarlo y se extraen las células del bazo. El bazo se procesa mecánica y enzimáticamente, se aíslan los linfocitos B. Dentro de ellos va a haber células plasmáticas. Claro, ¿cuál era el problema? Os decía, si yo cojo estas células y las cultivo, me van a estar viviendo una serie de semanas, a lo mejor unos meses, y se me mueren. También sabéis que los ratones tampoco es que tengan una longevidad muy... viven muy rápido. Un ratón alcanza la madurez sexual en un mes, ¿no? Entonces imaginaros. Y a lo mejor en 4 meses ya es anciano el ratón, ¿no? Bien, tenemos estas células. ¿Cómo las podemos, el problema, cómo las podemos inmortalizar? Bueno, pues se tenían líneas celulares de tumores, de un tumor que se llama mieloma, que son tumores de células plasmáticas, productoras de anticuerpos. Y bueno, dicen, bueno, pues vamos a intentar combinar las propiedades que nos interesan. De un tipo de células nos interesa el anticuerpo, del otro tipo de células lo que nos interesa es su inmortalidad. Las hibridamos, ahora veremos cómo se hace esto. Después la cuestión es seleccionar los distintos clones. También veremos ahora cómo se hace eso en la siguiente diapositiva. Y entonces, si obtenemos clones de hibridomas, tendremos, por un lado, unas líneas celulares que son inmortales. Mientras nosotros les echemos medio y nutrientes, seguirán creciendo y seguirán produciendo nuestro anticuerpo de interés, nuestro anticuerpo monoclonal. Luego yo con estos anticuerpos monoclonales pues puedo estudiarlos, puedo ver cuáles tienen más afinidad por el antígeno, cuáles son más convenientes para el uso que le queremos dar y bueno, pues de esta manera pues podremos fabricar a partir de estos anticuerpos monoclonales un fármaco biológico. Bueno, aquí lo tenemos un poquito más en detalle el proceso. La idea sería, primero tenemos que inmunizar a los ratones. Ya sabéis, por lo que vimos en la primera parte del tema, que es importante que la proteína con la que pretendemos inmunizar la acompañemos de un adyuvante, al menos. Si fuera una proteína pequeña, habría posiblemente que combinarla con una molécula pequeña, habría que combinarla con una macromolécula, con una proteína mayor, un carrier. Lo inoculamos al animal luego, a partir del bazo, vamos a extraer las células del bazo y aquí se introduce el primer elemento nuevo que no había explicado antes y es que estos ratones, digamos, sus células son, en cierto modo, podríamos llamarlas salvajes, es decir, tienen una enzima que las permite sobrevivir en unos medios selectivos que se llaman HAT. No es, ya sé que es como sombrero el acrónimo, pero realmente lo que significa es hiposantina, aminopterina y timidina, que son 3 bases, y entonces solo las células, digamos salvajes, células que tengan una enzima que se llama hiposantina, guanina, fosforribosil, transferasa, solo esas células van a poder vivir en ese medio sin más bases que estas 3, ¿vale? Entonces las células de bazo pueden vivir ahí, ¿vale? Las células de mieloma, que son inmortales, pero son deficientes para esa enzima, ¿vale? Con lo cual, si las ponemos en ese medio, se morirían. Ahora vamos a fusionar estos dos tipos de células. Bueno, esto ya veremos que es un procedimiento, bueno, hay procedimientos de electrofusión de las células, vamos, la fusión celular de las células se consigue concentrándolas mucho y introduciéndolas en soluciones que tienen polietilenglicol y que eso favorece la fusión entre membranas celulares y de esta manera conseguimos que algunas de las células de bazo se hibriden con las células de mieloma. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Si cultivamos estas células
en este medio selectivo HAT, resulta que las células esplénicas se van a morir porque decíamos que no eran inmortales, ¿no? Tras un cierto tiempo, pues se van a morir. Las células del mieloma que no se hayan fusionado también se van a morir porque no tienen la enzima y por tanto no son capaces de sobrevivir en ese medio selectivo. Sin embargo, las células híbridas que hayan integrado material genético de los dos tipos celulares van a tener, digamos, las dos cosas. Van a tener la enzima hiposantina guanina fosforibotiltraferasa de la célula B del bazo y van a tener también las telomerasas que regeneran los telómeros de los cromosomas en las células híbridas y por tanto van a ser las únicas que sobreviven. Este fue el invento que consiguieron, que el procedimiento que crearon Kohler y Milstein, y por ello les dieron el premio Nobel allá por el 80 y tantos, les dieron el premio Nobel de medicina. Y una vez que hemos seleccionado a estas células inmortales y que producen el anticuerpo que nos interesa, pues lo único que tenemos que hacer es generar clones puros, ¿vale? Y para generar clones puros, pues hay varios métodos de clonación. Uno, por ejemplo, digamos, muy tecnológico, que esto os contará Jorge, es lo que se llama el sorting, que era estos métodos que con citometría, ya os comenté algo en la introducción, con citometría vemos, por ejemplo, vemos una célula y con un sistema, digamos, de un campo eléctrico, enviamos esa célula sola, la enviamos a un pocillo, con lo cual empezamos cultivos a partir de células individuales. Si son células individuales, esos cultivos, aunque crezcan y den lugar a millones de células, sabremos que todas son provenientes de una célula original, luego son un clon, ¿vale? Hay otros procedimientos más sencillos de clonar. Una es cultivar linfocitos a concentraciones bajas en agar. El medio con agar se solidifica y, por tanto, las células que procedan de una sola célula van a formar, digamos, un grupo de células, pero que van a estar agregadas entre sí, no se pueden mover. Y entonces, con una micropipeta, pues podemos ir cogiendo esos clones e irlos separando. Otra manera es hacer lo que se llama el procedimiento de dilución límite, que básicamente en lo que consiste es en diluir mucho las células. Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, he conseguido un número, tengo 1000 células. Pues lo que voy a hacer es, las voy a diluir tanto que, por ejemplo, en lugar de, tengo 1000 células, voy a hacer 100.000 cultivos. Con lo cual, claro, en esos 100.000 cultivos tendré crecimiento en unos 1000, ¿vale? En los otros 99.000 no tendré crecimiento porque no le ha caído ninguna célula. Pero estaré seguro que donde tengo crecimiento ha sido a partir de una sola célula. Por eso se llama dilución límite, porque las diluyes tanto que estás seguro de que todo el cultivo que obtengas se ha originado a partir de, imaginaos, el problema de esto es que tiene una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Hacer 100.000 cultivos. Bueno, entonces de una manera u otra se consiguen cultivar los clones y luego estudiamos los anticuerpos que producen esos clones y de esa manera pues bueno, pues escogemos aquellos clones que nos produzcan los mejores anticuerpos, los que tengan más afinidad, los que tengan las propiedades que nos interesen. Bueno, esto es para ilustrar un proceso que yo sé por vuestras respuestas que es complicado, que es el de la selección, ¿no? En el medio HAT, ¿no? Que ya hemos dicho que es un medio que solo tiene estas bases, con lo cual solo las células que a partir de estas bases son capaces de producir las demás, pues van a poder sobrevivir en él. Para ello necesitan una enzima, que es esta la HGPRT, y entonces, como hemos dicho, las células inmortales no son salvajes, es decir, son deficientes en esa enzima. Sin embargo, las células del bazo, mortales, ¿no?
sí que tienen esa enzima. Con lo cual, para sobrevivir en ese medio, a largo plazo, necesitamos solo aquellas células que hayan fusionado digamos los genomas, ¿no?, de los dos tipos celulares y los hayan incorporado, pues van a poder combinar, van a poder sobrevivir al combinar, por un lado, la inmortalidad y la posibilidad de sobrevivir en ese medio selectivo, ¿vale? Esto ilustra un poquito ese punto que era complicado. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación una vez que ya tenemos esos clones productores de anticuerpos? Bueno, pues hay que hacer estudios de seguridad y eficacia clínica. Y entonces esto ya lo hacen las empresas farmacéuticas. Lo primero que hacen es comprobar que esos fármacos pues son seguros para su uso en humanos y que también si son eficaces, es decir, si tienen un efecto beneficioso. Imaginemos si es un tumor, pues ver si a los pacientes a los que se les inyecta ese anticuerpo contra el tumor, pues el tumor crece menos y el paciente sobrevive más, ¿vale? Entonces, estos estudios de seguridad y eficacia pues responden a preguntas, por ejemplo, sobre si el tratamiento modifica la evolución de la enfermedad en los pacientes. Por ejemplo, si hace que el tumor crezca más lento o el paciente con el tumor sobreviva más o esté más tiempo sin avanzar, digamos, en su estadio de la enfermedad tumoral, ¿no? Por ejemplo, también en otro tipo de enfermedades, pues hay tratamientos, hay anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos anti-TNF que se utilizan en enfermedades autoinmunes, pues se puede ver si el anticuerpo mejora los síntomas, si cura la enfermedad. También sabiendo cuánto cuesta el anticuerpo o cuánto va a costar cuando sea un fármaco aprobado, pues podemos ver cuál es la relación coste-beneficio, es decir, cuánto cuesta curar a una persona, cuánto cuesta prolongar un año de vida con calidad de vida, por ejemplo, en un paciente tumoral, cuánto se mejora la calidad de vida con un tratamiento, por ejemplo, contra una enfermedad autoinmune que es incapacitante y que si no se trata, pues te va a tener en la silla de ruedas. Bien. Todo esto, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ahora mismo los anticuerpos monoclonales son los fármacos con los que más dinero están ganando las empresas farmacéuticas y el problema es que ganan tanto dinero que, bueno, y están teniendo tanto éxito que, dado que las empresas, pues mientras duran los años que tienen las patentes, pues pueden poner el precio, pueden producir el fármaco en exclusiva y pueden poner el precio que les parezca, pues los anticuerpos monoclonales se han convertido en el primer gasto en farmacia hospitalaria en España y esto crece año a año a tasas muy altas, a tasas a lo mejor del 15% anual, que no son sostenibles por el sistema sanitario. Teóricamente, cuando las patentes expiran, pues unos 15 años después de haber empezado, pues otras marcas pueden producir biosimilares, pero tampoco en este sentido las farmacéuticas te producen el biosimilar un poquito más barato. El alto coste es porque las empresas ponen el precio. Si tienen la patente y tienen la exclusiva, pues te pueden decir, mira, este tubo de anticuerpos vale 6.000 euros. Y si lo pagas, o si lo pagan en salud, aquí tienes el tratamiento. Y si no, pues no lo tienes. Entonces, incluso cuando pasa el periodo de la patente, lo que se ha visto es que las empresas farmacéuticas pues se hacen, digamos ahí, no se hacen salvajemente la competencia. A lo mejor dicen, bueno, voy a sacar un biosimilar que sería pues como los fármacos genéricos, pero en fármacos biológicos, ¿no? Voy a sacar un biosimilar y lo vamos a poner un 10% más barato que el otro. Y dice, si el otro vale 100.000 euros, te lo voy a poner a 5.400, pero sigue siendo un coste desorbitado, ¿vale? Bien, pero bueno, eso ya nos salimos del terreno de los métodos en la inmunología y entramos en otros métodos de la economía y de la ética incluso, ¿no? Bien, os había puesto un ejercicio en la última clase que os voy a pedir que me contestéis a través del chat y entonces yo os
os hice llegar en las diapositivas de este tema, pues esta gráfica, y yo os planteaba una serie de preguntas sobre esta figura de un artículo científico, ¿no? Que básicamente tiene que ver con los conceptos que habíamos hablado de precisión, de exactitud, de sensibilidad, ¿no? A una serie de medidas con 3 métodos, ¿vale? Concretamente, en este método, veis que el título pone comparación de diferentes métodos de numeración celular, es decir, son métodos para medir la concentración celular. A ver, responderme la primera pregunta era, ¿qué se muestra en cada uno de los 4 gráficos? Pero para haceros más fácil, vamos a ver, ¿qué se muestra? Ponérmelo en el chat. ¿Qué se muestra en estos 3 gráficos chiquititos? Estamos comparando 3 métodos. ¿Qué es lo que se muestra en esos 3 gráficos chiquititos? Venga, alguien que se anime. Bien, estamos viendo coeficiente de correlación entre distintas medidas de distintas concentraciones celulares, ¿no? Con los distintos métodos. ¿Cuál me diríais, cuál os parece que es, qué método os parece que tiene un coeficiente de correlación más alto? ¿Qué método es mejor? El 1, decís, el primero empezando por la izquierda, ¿no? El de la izquierda, ¿no? Vale, perfecto. Que sería, en este caso, el método que mide por citometría de flujo. Este sería el método que mide por microscopía y este el método que mide por un contador celular automático, ¿vale? Vale. Y sería, y SR, ¿qué propiedad nos permitía? ¿Con qué tenía que ver? ¿Con la precisión, con la exactitud o con la sensibilidad? Con la exactitud. Muy bien. Con la exactitud. Es decir, ese método es más exacto que los otros dos. Vale. Ahora vamos a la gráfica grande, que es más complicada. Ahora imaginaros que las 3 gráficas pequeñas no existieran, ¿no? Borrarlas y fijaros en lo demás. Vamos a ver lo de la precisión. Bueno, lo de la precisión, ¿cómo veríamos la precisión en esas gráficas pequeñas? Ha preguntado una cosa Irene, que por qué no sería más preciso, no solo exacto. A ver, os cuento. La exactitud tendría que ver con el coeficiente de correlación, es decir, cómo estos puntos se ajustan a una recta. La precisión tendría que ver, ¿veis estas antenitas que hay en cada punto? Son el intervalo de error o la medida de error que habría, ¿vale? ¿Cómo es el intervalo? ¿Vale? Entonces, ¿veis? Un intervalo más grande significa menos preciso. Un intervalo más pequeño, ves que aquí el intervalo es tan pequeño que las 2 rayas están casi juntas, ¿vale? Incluso no se da uno cuenta, salvo que lo sepa, que realmente es una de estas antenas, pero con las 2 rayas casi pegadas. Es decir, que en la gráfica de arriba también podríamos ver la precisión, pero la veríamos en forma de mayor o menor rango de variación, ¿vale? Sin embargo, para ver la precisión tenemos otro gráfico. ¿Cuál es el gráfico para ver la precisión? El otro, del que no hemos hablado, ¿no? El grande, ¿vale? Fijaros que tenemos coeficiente de variación del método, que dijimos que el coeficiente de variación era algo que medía la imprecisión. Es decir, cuanto más alto es el coeficiente de variación, más impreciso es un método, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cada curva de estas, ¿qué representa? Esta otra, ¿qué representan? ¿Qué miden esas curvas? Miden, sí, cada una mide uno de los métodos, pero ¿qué es lo que mide de ese método? ¿Qué propiedad mide de cada método? Mide, vais acercando, la imprecisión, realmente coeficiente de variación es la imprecisión, aunque también nos informa de la precisión, ¿vale? La imprecisión, pero como la imprecisión va cambiando, no solo con el método es distinta,
sino con el mismo método la imprecisión va cambiando en función de la cantidad de células que medimos. Cuando medimos cantidades de células altas, todos los métodos tienen una precisión o una imprecisión menor del 25%. Es decir, son precisos, ¿vale? Sin embargo, fijaros que el método, digamos, el método peor, el método del contador celular por efecto Coulter, que básicamente lo que mide son la cantidad como de partículas que detecta y dice, bueno, cada partícula es una célula. Ese método veis que en cuanto empezamos a bajar de concentración, pues nos empieza a dar una imprecisión muy alta. ¿Por qué? Porque estos contadores Coulter están adaptados para medir concentraciones de células en sangre. Y en sangre las concentraciones son muy altas. Y en los cultivos celulares las concentraciones pues son mucho más bajas. Son concentraciones mucho más diluidas. Y entonces un método que está optimizado para medir en sangre a concentraciones altísimas, pues en concentraciones más bajas no mide tan bien. Y cuanto más diluimos, peor mide. La microscopía, que sería esta curva, pues vemos que a concentraciones altas nos da unos coeficientes de variación inferiores al 10%, es decir, preciso, pero ya vemos que, por ejemplo, cuando ya bajamos por debajo, estos serían 1.000 células por mililitro, estos serían 100.000. Por debajo de 100.000 ya empieza a subir aquello. Y si pretendemos llegar a concentraciones de 10.000 por mililitro, ya no mide con precisión. Sin embargo, la citometría de flujo, veis que mantiene su precisión. Con lo cual, ¿qué conclusión podríamos sacar? ¿Cuál sería el mejor método para medir la concentración celular y especialmente a concentraciones celulares más bajas? El microscopio, el Coulter, a la citometría. Pues la citometría sería la mejor. Bien, esto es lo que quería yo un poco, que trabajarais con estos conceptos, que rompierais un poco la cabeza y que entendierais. Y para eso, en la siguiente clase os voy a proponer otro ejercicio que es muy interesante porque tiene que ver con el COVID, pero también os vais a tener que romper un poco la cabeza, ¿vale? Vamos para allá. Hemos visto el caso de unas medidas de concentración celular. Vamos a ponernos en otro caso. El caso, ya me habéis comentado en vuestras respuestas a los cuestionarios de la presentación incluso, que el ELISA ya sabéis para lo que era, sirve para medir concentraciones de moléculas en una solución, por ejemplo en el suero o por ejemplo en un sobrenadante, en un cultivo celular, en un líquido biológico, podríamos decir. Bien, entonces, ¿cómo podríamos medir si estamos midiendo la concentración de una molécula en una muestra? ¿Cómo podríamos saber con qué fiabilidad estamos midiendo esa concentración? Os recuerdo que fiabilidad era sinónimo de precisión, voy a dar pistas, y de repetitividad. ¿Cómo podríamos saber? Muestras patrón, bueno, las muestras patrón valen para todo. Lo que tendríamos que hacer es medir varias veces lo mismo. Es decir, por ejemplo, hacer lo que se llaman duplicados. ¿Sabéis? Yo cojo la muestra y en lugar de medirla solo en un pocillo, la pongo en 2 o en 3. La mido 2 o 3 veces. Ventaja, si me dan las 3 exactamente igual, yo ya sé que mi método es preciso. Si me dan un coeficiente de variación del 5%, bueno, pues ya sé dónde está mi precisión. Si me dan un 25%, pues ya sé que es más impreciso, ¿vale? Claro, ¿cuál es el inconveniente de esto? De medir las muestras por duplicado. Pues que el coste por medida es el doble. Pero, claro, si lo hago por duplicado me cuesta el doble, pero sé hasta qué punto es preciso, ¿vale? Bien. Entonces, maneras de controlar la precisión, pues duplicar las muestras. Otra cosa que podemos hacer, que también lo habéis mencionado en una de las respuestas, es duplicar la curva patrón, ¿vale?
porque de esa manera, si yo las muestras patrón las hago por duplicado, pues también eso me da una información. No solo voy a poder sacar mi recta, ¿no? Mi curva y poder saber el coeficiente de correlación, la exactitud, sino que también lo que os decía antes de las antenitas. Si yo he hecho cada muestra por duplicado, puedo saber qué diferencia me da entre las dos medidas. Bien, con lo cual esto ya lo tenemos. Siguiente punto. ¿Cómo podríamos saber si la exactitud de nuestro método? Lo tenemos muy fácil con el ejercicio que hemos hecho antes. ¿Cómo se mostraba antes en las gráficas pequeñas la exactitud, ¿no? Comparando con un golo estándar, bueno, aquí en el caso de concentraciones de moléculas, lo que tenemos más fácil es, sí, lo que tenemos más fácil es hacer diluciones seriadas. Y yo ya sé que en cada dilución, si yo diluyo la mitad, me tiene que salir una concentración de exactamente la mitad. Y si no me sale eso de una manera repetitiva, pues es que tengo un problema, ¿no? ¿Vale? Y eso matemáticamente, cuando tenemos los puntos, pues hallamos el coeficiente de correlación y ya está. Y entonces, de esa manera, podríamos ver la exactitud, ¿vale? Otra cosa, los límites de sensibilidad. Habríamos dicho que una técnica es sensible mientras mide, digamos, con una cierta precisión, mientras mide con una cierta fiabilidad. ¿Cuándo deja de serlo? Decíamos, yo os había puesto el ejemplo de una báscula de personas, si intentamos pesar un ratón, no lo va a pesar bien. Pero si intentamos pesar un camión, tampoco lo va a pesar bien. En un caso, el ratón está por debajo del límite de sensibilidad inferior y el camión estaría por encima del límite de sensibilidad superior de la báscula, ¿no? Llevemos este ejemplo, esta analogía a el caso de el ELISA. ¿Cómo podríamos determinar el límite de sensibilidad inferior de un ELISA? A ver, ideas. Sensibilidad inferior, estamos diciendo. Y vas bajándola hasta que deja de... ¿Hasta que... ¿Cuándo perdería sensibilidad? Pueden ocurrir dos cosas. ¿Os acordáis? Sí, iríamos diluyendo. ¿Os acordáis de lo que hemos visto en la gráfica anterior, no? Que cuanto menor era la medida, mayor era la imprecisión, ¿vale? Entonces, ahí tenemos dos límites. Uno de los límites, esperad, voy a volver un poquito para atrás para que lo veamos. Uno de los límites podría ser estas flechas, que me la ha saltado esta pregunta, ¿no? ¿Qué significan las flechas en la gráfica grande? Pues realmente esta flecha, esta y esta, significan el límite de sensibilidad inferior de cada una de las técnicas. Es decir, a partir de qué punto la técnica pierde la precisión, en este caso su imprecisión es superior al 25%. Y veis que en este caso estaría, pues en el caso de las, yo qué sé, pues a lo mejor de las 40.000 o 50.000 células por mililitro. En este otro, pues sí, a lo mejor también estaría ahora ya en las, bueno, esto eran 10.000, sí, 40.000. No, 400.000 células, esto estaría en 40.000 células y esta pues todavía me mediría a concentraciones de manera precisa, a concentraciones todavía más bajas. Es decir, la citometría de flujo tendría un límite inferior, de sensibilidad inferior, que es menor del de las otras técnicas, ¿vale? Vamos a volver a donde estábamos. Eso sería el límite inferior. Es decir, que podríamos, haciendo diluciones seriadas, yo puedo ver hasta qué punto van y viendo su precisión, es decir, duplicándolas, puedo ver hasta qué punto me salen muy parecidas, muy parecidas, muy parecidas, hasta que ya voy bajando a unos niveles que ya el coeficiente de variación va aumentando. Otra manera que no se os ha ocurrido es, voy a poner 0 y voy a medir, a ver qué me sale. Porque habéis asumido que cuando pones 0, mide 0. Pero eso no siempre es verdad. Pensar en una báscula de las antiguas, ¿no? Que a veces que cuando no ponías nada, la rayita no estaba exactamente en el 0, ¿no?
¿vale? Pues esto pasa en los métodos de medida. Y en ese caso, el método lo que haríamos es medir el cero muchas veces, ver qué intervalo de confianza tenemos para esas medidas de cero y podemos decir lo que me ha dado cuando no ponía nada más menos 3 desviaciones estándar de esas medidas, pues ese va a ser mi límite en el que yo no sé si algo es cero o es distinto de cero. Por lo tanto, está por debajo de mi límite de sensibilidad, ¿vale? Esas serían las dos maneras de detectar el límite de sensibilidad inferior y superior. Inferior. Y para el superior, ¿de qué manera? ¿Sabéis cuál es el problema? En el caso de la báscula, ¿no? Decíamos, el problema de una báscula es cuando le pones un peso que ya se le sale fuera de la escala, ¿no? O que aplasta la báscula. En el caso de la ELISA, ¿os acordáis qué mide el ELISA al final? ¿Qué es lo que medimos? Os lo han dado en bioquímica. Color, muy bien. Absorbancia de luz a una determinada longitud de onda, ¿no? De un determinado color, ¿no? Que es absorbido por ese producto que ha generado, ese producto coloreado que ha generado la enzima del inmunoensayo. Entonces, ¿qué pasa con el color? Que es proporcional a la concentración. ¿Hasta cuándo es proporcional? Hasta que hay unos valores de molécula de colorante muy altos. En ese momento pierde la proporcionalidad. Es decir, los ELISAs también tienen un límite superior, ¿vale? Y cuando se pierde esa relación lineal entre concentración del colorante y color de la solución, pues ya el ELISA ya no discrimina bien, no mide ahí bien. Entonces ya veremos que eso se pueden hacer ciertos trucos para cambiar estos parámetros, este límite inferior y este límite superior de un ensayo. Por ejemplo, imaginaos que queremos determinar unas muestras y resulta que el límite de nuestro ELISA está por encima de esas muestras que queríamos medir. ¿Qué podríamos hacer para bajar el límite de sensibilidad inferior? ¿Qué podríamos hacer con ELISA? Tened en cuenta que la ELISA se basa en una reacción enzimática. Y el límite inferior significa que no se produce suficiente producto como para ser detectado. ¿Qué podríamos hacer para que se produzca más producto coloreado, aunque haya concentraciones muy bajas de la sustancia que queremos medir? ¿Qué podríamos hacer? Es una reacción enzimática cuyo producto se acumula. Bueno, podríamos poner más enzima, podríamos, bien, dejarlo actuar más tiempo es más sencillo. Las dos cosas son válidas, pero dejar más tiempo de reacción sería lo mejor, ¿vale? Y lo de catalizador ya, bueno, ya. Pero sí, o cambiar por un ELISA que tenga, digamos, que tenga un sistema de amplificación, ¿vale? Pero vamos un poco a lo sencillo, ¿eh? A ver, planteáis que entonces no me mide la concentración. Sí, yo lo que tengo que hacer es, escuchar, lo que tengo que hacer es hacer la curva patrón, pero en lugar de dejar actuando la enzima 1 minuto, dejar actuarla 2 minutos o 3. Y de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Mi límite inferior lo voy a hacer más bajo. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que también mi límite superior va a bajar. Si dejo más tiempo actuando la enzima, en los sitios, en las muestras que haya valores muy altos, digamos, se me van a quemar, se me van a pasar va a haber demasiado color. Pero, bueno, en función de qué es lo que nos interese, pues digamos, el aumentar el tiempo, pues podría ser un truco para bajar el límite inferior. Vamos a hacer lo contrario. ¿Cómo podríamos medir muestras que quedan por encima del límite superior? A ver, soluciones, pero intentar que sean soluciones prácticas, ¿vale? A ver, diluir la muestra. Eso es muy práctico, porque yo digo, a ver, ¿cuánto tengo? Tal volumen. Lo diluyo 10 veces
Y lo que me dé lo multiplico por 10. Muy bien, ese sería lo más sencillo, ¿vale? Más cosas que podríamos hacer. También podríamos, si antes decíamos que dando más tiempo, aquí otra manera que podríamos hacer, digamos, dejar menos tiempo de reacción, ¿vale? El problema sería que igual que bajamos, o sea, igual que aumentamos el límite superior, vamos a conseguir que esté más alto, pero el límite inferior también nos va a subir, con lo cual nuestro método va a perder sensibilidad en la parte de abajo de la curva, ¿vale? Bueno, bien, yo creo que con esto habéis trabajado, está bien. Creo que ya, además, estas cosas es que son unos conceptos muy importantes. Entonces, aunque yo os los cuente, si no los trabajáis, si diluimos la muestra, claro, la ventaja que tiene el diluir la muestra es que tú puedes decir, esta muestra la voy a diluir porque sé que me dio un valor muy alto. Y tan alto que realmente la medida no es fiable. Sin embargo, esta muestra que me dio un valor bajo, esta no la voy a diluir. Esta la voy a medir tal y como estaba. Es decir, lo bueno de la dilución de la muestra es que lo puedes aplicar en aquellas muestras en las que es necesario sin afectar a otras muestras distintas, ¿no? Si hacemos cambios en el tiempo de reacción, pues eso afecta a todas las muestras igualmente, ¿vale? Bien, os decía que es importante que estas cosas las penséis porque es la manera de que luego, de que esto no sea una cosa que os lo cuenten y se os olvide, sino que lo interioricéis, lo comprendáis y podáis aplicarlo en un futuro. Bueno, aquí tenemos lo mismo con las respuestas que hemos estado discutiendo, ¿vale? Y vamos a por el problemilla que os voy a poner para la siguiente clase, para después, como tenemos bastante tiempo, tenemos Semana Santa entre medias. Os hablé en la clase anterior, os hablé de las seroterapias, ¿no? Del uso de los anticuerpos de otro individuo inmunizado para, pues por ejemplo, os conté el caso de los sueros antitetánicos o antidiftéricos. Esto ahora mismo se ha publicado hace una semana en una revista muy importante, el JAMA, el Journal de la Sociedad Americana de Medicina, y se ha publicado unos estudios que han estado haciendo en China, que estaban desesperados y se les ocurrió que de los primeros pacientes que ya se habían curado del COVID, pues que podían sacar plasma y que podían utilizarlo para tratar a pacientes que estaban sufriendo una enfermedad, una infección por COVID-19 y que estaban muy mal, que estaban pues prácticamente para morirse. Y curiosamente, en este estudio está hecho solo en 5 pacientes, pero consiguieron que de los 5 pacientes pues mejoraran considerablemente. Y bueno, lo que yo os pido es, este es el gráfico del artículo, aquí tenéis el link, esto os enviaré el link. ¿El qué? Belén pregunta, pone, pero eso no, pero no entiendo qué es lo que significa. Vale. A lo mejor estaba en el chat privado. Entonces, os iba a decir, los resultados del estudio de plasmaterapia. Aquí tenéis, veis que la figura tiene 5 paneles. Aquí tenéis, yo os he dado una pequeña explicación, pero muy somera, de qué significa cada uno de esos parámetros, de esos paneles, el A, el B, el C y el D. Y lo que quiero yo es que, con la explicación que os he dado o buscando información por ahí, interpretéis qué efectos ha tenido la plasmaterapia con suero de pacientes convalecientes, es decir, que superaron la infección y que por tanto se supone que están inmunizados, que tienen anticuerpos contra el virus. ¿Qué efectos tienen esa terapia con ese plasma que contiene esos anticuerpos sobre estas variables? ¿Vale?
Bien, no, pues lo que decía es que tenéis que coger esta gráfica e interpretarla, ¿vale? Que tenéis explicaciones aquí, pero que si os falta más información, pues podéis buscar con estas palabras y podéis buscar y podéis encontrar la información que os haga falta para interpretar. También os he dicho que tenéis el artículo original completo en este link creo que estaba diciendo que os lo iba a enviar, ¿vale? Que os iba a enviar ese artículo con los materiales del siguiente tema, del tema 15, pues ya os envío el link, ¿vale? Sí, en España, creo que era en Puerta de Hierro, están por un lado en Puerta de Hierro y quieren trabajar con con plasma de pacientes y también los laboratorios Grifols quieren ya dar un paso más allá y ellos lo que quieren es purificar, no usar el plasma completo, sino purificar inmunoglobulinas, digamos, con alta afinidad por el virus y venderlas como un fármaco, ¿vale? Fabricar un fármaco basado en inmunoglobulinas anti-COVID. Que esto, bueno, mientras no haya nada mejor, mientras no haya una vacuna o otros tratamientos eficaces para los pacientes que se encuentran en estadio crítico, pues bueno, pues esto puede servir para algo. Entonces, yo lo que quiero es que estudiéis estas evidencias y lleguéis a conclusiones, ¿vale? Y al final os he dejado aquí una cosa que he estado haciendo pruebas a ver si, pero yo creo que es un vídeo pequeñito, yo creo que es casi lo mejor es que lo miréis, que es un vídeo sobre los test rápidos, estos famosos, que ha habido algunos fraudulentos que no eran suficientemente sensibles. Entonces, aquí tenéis un link. Yo esto os lo voy a enviar. Ese vídeo lo que hace es explicar cómo se hacen estos test y cómo se interpretan. Estos test, digamos, de anticuerpos específicos contra el COVID, ¿vale? Entonces ahora voy a parar, ya llevamos una hora, me he enrollado.